Hablaremos de temores, de desafíos, de temores y de desafíos mientras saludamos a nuestros amigos del Facebook. Un saludo grande para ellos. Vamos a hablar de temores y de desafíos. Todos en algún momento tenemos temores y desafíos, pero nos vamos a ir un poquito a esa historia que a algunos les gusta más que a otros. Hay un poema narrativo llamado La carga de la brigada ligera, por allá por el año 1854, escrito por Albert Tennyson. Este poema habla sobre las valientes tropas de la caballería que salían a la batalla de la Balaclava durante la guerra de Crimea. En una de sus páginas, este hombre describe la siguiente situación. Hacia el valle de la muerte cabalgan los 600. Estas palabras encierran un sentimiento premonitorio que presentía la tragedia que les aguardaba, porque claro, hacia el valle de la muerte. A todos nos gusta salir y que tengamos una muy buena palabra de protección y de bendición. Nadie quiere salir cuando alguien le diga hacia el valle de la muerte cabalgan los 600. Imagínense, yo no saldría ni ahí si alguien me está diciendo vas directo a la muerte. Porque todos tenemos miedos y todos tenemos temores. En algo nosotros tenemos que tener miedo. Porque el miedo es producto de ausencia. Desde el momento en que el ser humano quedó con la ausencia de Dios, le inundan los miedos y los temores. Qué tremendo, ¿no? Aunque alguno diga que Dios no existe, que Dios no es real y todas esas cosas, siempre el miedo y los temores inundan nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso significa ausencia de Dios. Cuando nosotros descubrimos que tenemos ausencia de Dios, y personalmente tuve una crianza con el respaldo de iglesia, de Cristo y todas esas cosas que yo le puedo contar, pero había ausencia de Dios. 5 años tenía, lo recuerdo, estábamos en el jardín de infante o el kinder, y desde el colegio nos llevan a un campeonato de fútbol que tenía la escuela. Obvio que los cursos más grandes, los grados más grandes estaban en competencia y bueno, nosotros como colegio estábamos compitiendo con otros colegios y había una cancha en la cárcel. Entonces nos llevan a todo el colegio, que no tenemos que haber sido muchos, o era como una invitación especial. Y entraban desde el más grande hasta el más pequeño, y obvio el jardín era el último, y por algún motivo yo era la última de la fila que iba cerrando esa entrada. Bajamos unas escaleras de azotea hacia abajo, eso lo recuerdo. Fue la primera y única vez que entré a la cárcel. Y al entrar había como un túnel y para mí era un gran portón de barrotes gruesos que el guardia abrió, o estaba abierto, todo el mundo entró, pero que como yo era la última, esto a mí me impactó, el guardia cerró ese gran portón y le puso llave a un tremendotote candado. Para mí era muy grande, una llave grande, un candado grande, trac, y nos dejó encerrados. Obvio que yo seguí a mis compañeros y entramos a la cancha y jugaron y no sé quién habrá ganado, si ganamos y perdimos. Yo no sé si me divertí o no me divertí, pero lo que sí y jamás voy a olvidar son esos barrotes que cerraron detrás de mí. ¿Cómo salimos? A la hora que salimos, no lo recuerdo, pero no voy a olvidar nunca. Personalmente en mi casa no hay rejas en las ventanas. No hay rejas en las puertas. Le tengo como, no pánico, pero ese dejo de, no, por favor. No es que no pueda ir a vivir a un lugar que tenga rejas, obvio que lo voy a hacer, pero ese miedito quedó ahí metidito en el corazoncito.
Tal vez hubiese sido mucho más fuerte en mi vida si no hubiese estado la presencia de Dios hoy en mí, que quita esos miedos, esos temores. Entonces, en nuestras vidas muchas veces experimentamos una sensación de temor de algunos recuerdos. Yo tengo ese recuerdo, tal vez usted tiene recuerdos mucho más feos, mucho más dolorosos, que lo paralizan, que lo dejan sin aliento. Y tal vez nos toque enfrentar esa clase de miedo. O sobre todo cuando tenemos que enfrentar un desafío al que no conocemos. Y es que el hecho de ser consciente de las reales o potenciales áreas de conflictos que hay en nosotros, porque ese es el asunto, hay conflictos adentro nuestro, hay conflictos, puede fácilmente provocar una gran preocupación, la cual a su vez puede traer como consecuencia que no enfrentemos adecuadamente el desafío, no lo podemos enfrentar, viéndolo entonces como un obstáculo y no como una oportunidad de aprendizaje para todos los que están envueltos en una situación. Cuando no vemos el desafío y no lo vemos como un aprendizaje, lo vemos con miedo y con temor y nos paralizamos. Qué tremendo, ¿no? Nuestra mente es infinita, es impresionante. El apóstol Pablo trata de enseñarle a un joven pastor llamado Timoteo y le dice algo clave. Le dice: evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pequeños detalles a los que no tenemos que olvidar. No solamente es aplicable para Timoteo, sino también para nosotros. Pequeñas cosas que a veces gastamos tiempo y energía tratando de que lo otro entienda, si el único que nos tiene que entender es Dios. Nuestra conducta personal puede ayudar a reducir un montón de cosas, sobre todo con acciones y sobre todo cuando hay palabras que no tienen que estar en el lugar correcto. ¿Cuándo nosotros decimos lo que no tenemos que decir? Cuando estamos enojados. Y no es así. Tratemos de evitarlo porque nos vamos a sacar varios dolores de cabeza de encima. Los ejemplos que tenemos en la Biblia nos enseñan maneras fáciles para manejar la vida, las cosas buenas y las cosas malas. Y también para solucionar algunos conflictos tan fuertes que no se pueden solucionar durante el largo de la vida. En el capítulo de segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 19 al 26, hay cosas tan sabias que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nosotros podríamos ponerla por obra, no solo porque somos líderes, sino porque a lo mejor somos mamá, somos papá, somos hijo, somos alguien que necesita que otro tenga una buena respuesta. Entonces los versos 24 y verso 25 nos enseñan a ser amables, pacientes, humildes en nuestra relación con los demás. Y es como el principio del poema de la carga de la Brigada Ligera de Albert Tennyson. Hacia el Valle de la Muerte cabalgan los 600. A veces tu vida se transforma en un Valle de la Muerte y tienes que cabalgar y tienes que ir con optimismo y tienes que creer que vas a vencer y tienes que creer que vas a salir victorioso. Palabras como paciente, humilde, amable son tan importantes. El levantarte muy de madrugada e ir a sacar, no sé, un determinado turno y encontrarte con una cara amarga del otro lado te desayuna mal. Y vos decís, ¿yo qué le hice? Y tu acción, en vez de ser paciente, amable y humilde, también tiene la misma actitud. Y cabalgamos hacia un día terrorífico. Entonces, perseguir la meta de ser pacificadores puede reducir la sensación de temor que genera los conflictos.
Número 1, pacificadores. Por eso Jesús se dio el tiempo y su gran y tremendo discurso en el monte fue uno de estos. Bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. Aprender a llevar paz y a vivir en paz. Perseguir la meta de ser pacificador es algo muy importante. Se está gastando tiempo y energía porque quiere, no sé, ser profeta, ser, no sé, todas esas cosas que a veces se piden extras y que a veces no nos da la cabeza como para llegar a ello. Pacificador es algo muy bueno. Evita los enfrentamientos sin sentido y en lugar de ello busca crear puentes entre las personas. Ese es el número 2. Evitar los conflictos de enfrentamientos sin sentido y hacer vínculos entre personas, ser puentes entre personas, que te busquen como pacificador. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 3, verso 18 dice algo muy grande. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuáles son mis miedos, mis temores, mis desafíos? Comienzan como cosas pequeñas, como frases pequeñas, pero terminan a veces siendo una hoguera y consumiéndonos a tal extremo que no sabemos para dónde vamos. Tiempo de buscar y de ser pacificadores sería muy bueno. Los miedos se van cuando comienza a haber paz en nosotros y empezamos a dar paz y empezamos a sembrar paz. Tal vez es fácil o tal vez no. Todo depende del punto de vista que usted lo vea. Nosotros desde acá le decimos, es una muy buena técnica para pasar muy buenos días.